Los expositores que hoy tenemos, sin ninguna duda, están entre lo mejor del pensamiento económico argentino. No tengo ninguna duda, así que arrancamos así. Estamos hablando de Agustín Mario, docente de la casa, es un investigador, docente de nuestra universidad, es doctor en Ciencias Sociales. Ahora, como yo los voy a nombrar por orden alfabético, de acuerdo a su nombre de pila, después voy a decir algo más sobre Agustín. Estamos hablando de Ariel Boskin, que es investigador del CONICET y del IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín. También es PhD en Economía por la Universidad de Siena. Y Eduardo Crespo, que es docente de nuestra universidad y de la Universidad Federal de Río de Janeiro, también doctor en Economía. O sea, estamos hablando de 3 doctores. Bueno, como ustedes saben, en principio desde nuestro departamento nos interesa una universidad que esté muy atenta y participando activamente en los debates nacionales, no solo para debatir, sino para buscar soluciones a los dilemas nacionales. Me sigue gustando, y lo voy a repetir por tercera vez, esa idea de que también nos gusta esa universidad que trata de hacer su aporte, su grano de arena contra lo que llamamos el idiotismo. El idiotismo en el sentido que le daban los griegos, ¿no? Le decían idiota a quien solo estaba sumido en su propia realidad, podía vivir la ficción de que su cotidianidad inmediata podía estar desplegada de los problemas políticos y de las cuestiones colectivas. Así que yo creo que la universidad tiene que jugar su partido, y uno de las brújulas que tiene, me parece bueno esto, decir que la universidad tiene que formar y también tiene que formar ciudadanos interesados por su entorno, ¿no? Interesante, porque esto de la palabra idiota yo lo rescaté de un comentario que hace Eric Hobsbawm, el historiador, una introducción que hace un famoso manifiesto del siglo XIX de un señor muy barbudo, muy polémico, una mente brillante y que generó no pocas repercusiones en filosofía, en política y en economía, ¿no? En ese manifiesto famoso del año 1848, este señor, con su socio, un tal Federico Engels, decían algo así como que también lo que estaba pasando implicaba terminar con el idiotismo de la vida rural. Entonces, bueno, Eric Hobsbawm trató de aclarar qué significaba eso de idiotismo. No era necesariamente algo despectivo ni agresivo, sino que tenía que ver con cómo se usaba en Grecia esa palabra. Así que desde la universidad tenemos esa pretensión. Y bueno, nada, vamos a hacer la corte, vamos a empezar. Yo, si les parece bien, empezaría con Agustín. Agustín es un joven docente investigador en nuestra casa, el doctor Agustín Mario, que viene trabajando un tema muy interesante. Él viene tomándose muy en serio esto de la posibilidad de generar pleno empleo a las economías capitalistas. Su tesis tuvo mucho que ver con la idea del Estado como empleador de última instancia, como una instancia que garantiza el empleo para todos. Así que no sé si hoy va a hablar de eso, pero ahí es muy interesante y bueno, tengo que pasar aviso. El libro está por salir, vamos a publicar en nuestra editorial el libro de Agustín sobre este tema. Bueno, en el caso de Ariel, nada, Ariel, cuanto más cerca estés de nuestro ámbito, de nuestro colectivo, mejor. Acá sos bienvenido, te agradecemos mucho que te hayas prestado a colaborar y a participar en este evento de hoy. Nosotros queremos seguir haciendo estas cosas y bueno, te agradecemos muchísimo. Y sobre Eduardo Crespo, bueno, creo que todo el mundo lo conoce. Eduardo es un lujo, lo tenemos como docente en nuestra universidad. No le quiero decir que es un sabio porque más de uno de ustedes va a decir este es amigo de él, pero los dejo con ellos, las dejo con ellos y bueno, espero que podamos apreciar. La verdad que me complace mucho que estén acá, muchísimas gracias. Damos comienzo, estamos pensando en exposiciones de alrededor de 20, 25 minutos de cada uno, si les parece. Y no sé, ¿les parece bien? Empezamos con Agustín, seguimos con Ariel y después seguimos con Eduardo. Y después podemos dar, en el espacio que nos queda, lugar a algunas preguntas. ¿Estás listo, Agustín? Si está listo, Sí, perfecto. damos comienzo. Gracias, saludos y gracias por venir a todos y todas. Perfecto. No sé si me escuchan bien. Yo tenía un pequeño Se escucha muy bien, PowerPoint. Agustín, ¿eh? Sí, se escucha bien. Bien. Yo tenía un PowerPoint, pero no sé si donde dice presentar ahora, disculpen mi poca familiaridad con el Google Meet.
Sí. En Pero- presentar ahora podés compartir la pantalla, sí. Ah, perfecto. 10 puntos. Si es que no tenés iPad. Eh, para. Toda tu pantalla. Y ahí deberían estar viendo la presentación. Es en realidad, bueno, también Sí. una guía para mí. Eh, a ver, bueno, primero, gracias Pablo, Florencia, por la invitación. Y, bueno, un honor para mí poder charlar hoy acá con ustedes. Básicamente, yo quiero tocar 4 puntos. Primero, como decía Pablo, yo vengo trabajando sobre, digamos, mi tesis y demás fue sobre una propuesta de política particular, que no los puedo ver, y eso no me gusta tanto, pero a ver si puedo. Bueno, que tiene por fundamento lo que se conoce hoy en día como la teoría del dinero moderno o la MMT, así que quiero destinar unos, aunque sea 5 minutos, a discutir algunos aspectos de esta teoría, sobre todo como al final voy a hacer algunas propuestas de política y la típica pregunta que me hacen siempre es ¿y cómo lo vas a pagar o cómo lo vas a financiar? Bueno, vamos a ver que si puedo, digamos, dejar esa pregunta ligeramente contestada del comienzo va a simplificar mucho las discusiones posteriores. En segundo lugar, mencionar caracterizar muy brevemente la crisis económica derivada de la pandemia. En tercer lugar, tratar de comentar cuáles han sido las principales respuestas de política del gobierno argentino en términos siempre económicos, desde lo que voy a hablar. No voy a hablar de, no voy a hablar de epidemiología ni de ninguna de esas cosas que están de moda que los economistas hablen. Y por último, bueno, hacer algunas propuestas para complementar lo que ya se está haciendo. Se me escucha bien, ¿no? Digamos, yo estoy hablando de una pantalla, pero Se escucha bien, perfecto, sigo Agus. para adelante. Bien, Sí. entonces, algunas cuestiones sería teoría del dinero moderno 1, digamos, para que estemos todos en la misma línea. O sea, algunas cuestiones que me parecen básicas que todos tenemos que poder comprender es que el peso argentino, el Estado lo define como lo que es aceptado para pagar impuestos. O sea, ¿qué es el peso? Es lo que se acepta, lo que el Estado acepta en pagos a sí mismo. O sea que, para resumirlo, no encuentro una mejor forma de resumirlo que decir que es un crédito fiscal. Una idea vieja, pero que muchas veces olvidada, digamos. Entonces, al menos para pagar impuestos, todos los usuarios de pesos en la economía tenemos que demandar pesos, y ustedes muchas veces este enfoque cartalista de la moneda se conoce también como el enfoque taxes drive money, o sea que el impuesto es suficiente para garantizar la demanda de pesos. Y este hecho bastante sencillo en sí mismo tiene algunas implicancias que me parecen importantes. La primera es que como es la única fuente de pesos, ¿sí? Los pesos no pueden venir de otro lado, el Estado argentino, y el Estado argentino incluye al Tesoro y al Banco Central, aunque a algunos les gustaría que eso no fuera así, el Estado argentino tiene que gastar antes de que el resto de la economía pueda efectivamente pagar el impuesto. O sea que el Estado no necesita recaudar para gastar, sino que más bien lo contrario. En realidad, el sector privado necesita que el Estado gaste para poder pagar el impuesto. Si me siguen, y digamos, de esto también se deriva que como no necesita recaudar para poder gastar, tampoco necesita pedir prestado. Si no necesita pedir prestado, es evidente que la tasa de interés es exógena, o sea, una decisión de política. De hecho, lo que entendemos como política monetaria, la venta de bonos del Estado, lo que hace es simplemente impedir que la tasa de interés se anule. ¿Sí? O sea que la tasa natural de interés, si el Estado no hace nada, sería cero.
dado que hay déficits acumulados, ¿no? Y la implicancia más importante de este enfoque, que en realidad hasta acá es una pura descripción de las operaciones, digamos, de la moneda moderna, es que el Estado argentino no tiene restricciones financieras en pesos. O sea, puede cumplir cualquier obligación que esté denominada en pesos. No tiene restricciones financieras en pesos. ¿Quiere decir esto que no tiene ninguna limitación? No, absolutamente no, no es lo que estoy diciendo. El límite no es financiero, o sea, está limitado por lo que es ofrecido a la venta a cambio de pesos. Ese es el límite principal que tiene. Y después, obviamente, puede haber limitaciones, yo les digo, autoimpuestas, o sea, no sé, el Congreso puede hacer una ley que diga que el Estado no puede gastar, pero eso no implica que haya una causa económica para que el Estado no pueda gastar, ¿sí? Y como no tiene restricción financiera, las opciones de política deben evaluarse por sus efectos. O sea, tenemos que discutir las políticas económicas por sus efectos sobre la economía, en términos de objetivos, ¿sí? No por incrementar o disminuir el déficit. Aumentar o disminuir el déficit no es ni bueno ni malo, ¿sí? Las finanzas tienen que ser funcionales a los objetivos de política. Bueno, hay unas cuestiones técnicas, pero que las voy a dejar, después si hay alguna pregunta podemos volver sobre los componentes verticales y horizontales del peso, pero vamos así avanzamos un poquito más rápido, pero tengo tiempo todavía. Bien, la crisis del COVID, o sea, básicamente problemas que no son independientes, problemas de salud y problemas económicos. Obviamente que el hecho de que, digamos, el virus, no hace falta ser médico para darse cuenta de esto, o sea, el hecho de que hay una enfermedad extendida, la posibilidad de morirse concreta, genera problemas en la producción, ¿sí? Ya sea porque la gente está enferma y se muere, o por las medidas que se han aplicado para restringir, digamos, y para aislar a las personas. Entonces, inicialmente yo lo veo como una crisis de oferta. Las empresas no producen, si no producen, no venden, cierran, despiden trabajadores y, bueno, como el capitalismo está impulsado por las ventas, si la gente se queda sin laburo o es obligada a quedarse en su casa por la cuarentena, etcétera, obviamente que su demanda de mercancías se reduce y esto hace de nuevo que las firmas no puedan vender. O sea que, digo, en resumen, el sector privado de las empresas no venden, ya sea porque no producen, porque los trabajadores no van a trabajar, o simplemente porque nadie les compra, ¿sí? Entonces, ya lo estamos viendo, no es lo que va a venir, sino que ya estamos viendo un aumento muy, muy fuerte del desempleo, aunque no tenemos, bueno, mañana va a haber datos del primer trimestre, que no va a captar, obviamente, lo que está pasando, digamos, a partir de la parte más fuerte de la crisis en Argentina, pero, digamos, va a aumentar muy fuerte el desempleo, y a esto se le suma también la cuestión del crédito. O sea, obviamente, que esto no es algo nuevo, pero el crédito, digamos, piensen que si la gente no tiene ingresos, no va a pedir un préstamo, y digamos, muchas veces los que necesitarían pedir préstamos, nadie se los va a otorgar porque es demasiado riesgoso prestarle a estos sujetos. O sea, lo que estoy diciendo es que el crédito y toda la actividad del sector privado se comporta, como siempre, el sector privado de manera procíclica, ¿sí? Entonces, no viene por ahí la solución. Como una parte sustancial de las ventas de las economías dependen del crédito, la economía se va a contraer todavía más. Y lo particular de esta situación es que algunos le llaman incertidumbre radical no estocástica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es difícil asignar probabilidades a los eventos posibles. O sea, no tenemos la más pálida idea, o sea, esto no lo vivimos nunca. Entonces, la verdad es que no tenemos la más pálida idea de lo que va a pasar para adelante. Y esto hace difícil, bueno, muchas cosas, pero por ejemplo, toda la cuestión de los pronósticos y la econometría y ver cuánto va a caer la economía y demás, es una tarea, yo diría, quimérica, porque la verdad es que es muy difícil hacer pronósticos basándose
en lo que pasó hasta ahora, porque lo que viene para adelante es algo muy distinto a todo lo que pasó hasta ahora, ¿sí? Yo siempre digo que, bueno, una idea de la magnitud de la crisis la vimos con la cantidad de gente que se inscribió para el IFE, ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito más en detalle sobre eso. Digo, es más fácil ver eso, seguramente, que tratar de hacer pronósticos sobre el PBI, digamos, y demás, ¿no? Pero, bien, ¿qué hizo el gobierno argentino en términos de política económica? Yo lo dividiría en dos grandes grupos, las políticas. Por un lado, todo el esquema, digamos, de ingresos que la Argentina ya tenía, digamos, previo a la crisis del COVID-19, para los que yo siempre digo, los sectores, las personas que no pueden o no deben trabajar. O sea, los chicos, los jóvenes, o en realidad los niños y adolescentes y los adultos mayores, y después las personas con algún tipo de discapacidad y demás, ¿no? Pensiones por discapacidad, asignaciones familiares, más deducciones de ganancias, y adultos mayores, bueno, jubilaciones, las pensiones para adultos mayores y demás. Este es un esquema que Argentina, en términos generales, ya lo tenía antes de la pandemia. Y para la población activa se implementaron dos políticas muy importantes como el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y el ATP es una asistencia al trabajo y la producción. El IFE son 10.000 pesos a un miembro de cada hogar, ¿sí? Básicamente los trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. Y bueno, obviamente, aunque no lo diga, digamos, explícitamente, en la práctica incluye a los desempleados, porque, bueno, no hay forma de excluirlos, digamos, excepto claramente los que cobran seguro de desempleo. Y el ATP tiene dos patas. Por un lado, una es una asistencia a las empresas, que, digamos, el Estado le paga parte del salario a las empresas, y por otro lado, los créditos a tasa cero para monotributistas de la categoría C en adelante, los autónomos y demás. El ATP, bueno, se le paga, bueno, los que ganen menos de un salario mínimo, se le paga el 100% del salario, y después hay un esquema, digamos, progresivo. O sea, la idea es que se le va pagando una proporción, digamos, cuanto más bajos los salarios, mayor proporción es la que cubre el ATP, ¿sí? Bueno, después hay algunas restricciones de tipo que no haya crecido la facturación más del 5% interanual, etcétera. Y después una tercera pata que se anunció creo que la semana pasada, que es el esquema del Ministerio de Desarrollo Social de potenciar trabajo, que vincula, digamos, o en realidad los programas de Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario, que tiene, digamos, en principio 580.000 trabajadores de la economía popular, digamos, pero hasta ahora, por lo que, digamos, aparentemente la inscripción es una inscripción cerrada, digamos, simplemente los beneficiarios que ya estaban en estos dos programas bueno, se los traslada a este nuevo programa Potenciar Trabajo. A ver, algunos comentarios sobre digamos, estas políticas que les mencionaba, ¿no? Primero, esto no es nuevo, pero digo, los ingresos de todos estos sectores, ya sea niños y adolescentes y adultos mayores, el sistema tiene una muy alta fragmentación, ¿no? O sea, que depende de muchas cosas. Depende de si cobran, digamos, del Estado Nacional, si cobran de las cajas previsionales provinciales, y esto da lugar a montos muy distintos y condiciones muy distintas en estos ingresos. Si bien la cobertura es prácticamente total o sea, quiero decirlo claramente, prácticamente la totalidad de los adultos mayores y los niños y adolescentes en la Argentina tienen un ingreso garantizado, ¿sí? Después podemos discutir, yo creo que los montos, a ver, siempre cuando uno habla de los montos, si son altos o bajos, hay que ver contra qué lo comparamos. La línea de pobreza en sí mismo es un concepto que por definición es arbitrario, pero bueno, una vez que el propio Estado define una línea de pobreza, bueno, es un poco polémico, digamos, que los beneficios que paga estén por debajo de esa línea de pobreza, ¿no? Que define el propio Estado. O sea, fíjense, en mayo
la línea de pobreza para, bueno, lo que se llama el adulto equivalente era de casi 14.000 pesos. Y piensen que una UH es en junio, no en mayo, son 3.000, casi 3.300 pesos. Un pensionado, una persona que tiene una pensión por discapacidad, cobra el 70% de la jubilación mínima, que no llega a 12.000 pesos. Entonces, esta es la fragmentación de la que les hablo, y este es, por ejemplo, el IFE también es otra, digamos, el monto del IFE en este INE parece ser algo bajo, y sobre todo la fragmentación con respecto al ATP, ¿no? Digamos, para el ATP, el criterio que se toma es el salario mínimo, y para el IFE, 10.000 pesos. Y el IFE se paga un solo IFE por hogar, pero el ATP no está limitado, digamos, parecería que hay alguna, digamos, espacio para mejorar un poquito en ese sentido. Y después, bueno, respecto del ATP, otra pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar esto de darle créditos, ¿no?, a los monotributistas y autónomos a tasa cero? No sé si es crédito lo que necesitan, digamos, porque la pregunta ahí es, bueno, ¿qué pasa cuando, si es que después no se puede devolver, ¿no? Quizás es más fácil simplemente hacer una transferencia. Y si hacemos depender el beneficio del riesgo crediticio, estamos volviendo procíclico el comportamiento de la política pública. Respecto del potenciar trabajo, y esto es algo que viene pasando con los programas del Ministerio de Desarrollo, digamos, con el Argentina Trabaja antes, y demás, yo sigo insistiendo que 580.000 personas son pocas soluciones para el problema, para el tamaño del problema que tenemos, el tamaño del desempleo que tenemos en la Argentina y que vamos a tener en este contexto. Y bueno, siempre que uno tiene 580.000 soluciones, digamos, para un problema de 6 o 7 u 8 millones de personas, esto abre la puerta a mecanismos clientelares que uno quisiera evitar con la política pública. Bien, me queda tiempo para, creo, si me hice mal la cuenta, me queda tiempo para... entonces, hasta acá traté de hacer un panorama de lo que viene haciendo el gobierno, y me quiero detener unos minutos en presentar la propuesta de la que les hablaba Pablo en la introducción, que es una idea que no es nueva, pero que la necesitamos, no voy a decir más que nunca, la necesitamos igual que siempre, diría. Pero digamos, no es que hay que esperar a que pase la pandemia o el COVID para poder avanzar con esta propuesta, que es la de colocar al Estado como empleador de última instancia. Es muy sencilla, la propuesta es muy sencilla, es que el Estado ofrezca un empleo a cualquier persona que pueda y quiera trabajar. Si hacemos esto, por definición, vamos a tener pleno empleo o desempleo cero. Por definición, cualquier persona que quiere puede tocar la puerta al Estado y le puede, digamos, y tener y ser empleado por el sector público. Si hacemos esto, desaparece la necesidad de estar discutiendo el seguro de desempleo, el IFE. Si uno quiere, durante los meses que dure la pandemia, yo creo que el ATP es interesante que continúe, digamos, aunque ahora se está sugiriendo que podría ir descontinuándose, porque uno quisiera conservar los puestos en el sector privado, pero se podría ir, bueno, hay alternativas ahí para ver dónde seguir con el ATP y demás. A diferencia de la situación actual, yo siempre digo que cuando hay desempleo, el salario mínimo efectivo de la economía es cero. El salario mínimo vital y móvil en la Argentina no es efectivo, es solo para los trabajadores del sector formal. Entonces, si hacemos esta política, el salario mínimo, el salario del programa sería el salario mínimo efectivo de la economía. No tendría sentido que ningún trabajador gane menos que lo que paga el programa. Por supuesto que hay que complementarlo con ingresos para los que, como les decía recién, los que no pueden o no deben trabajar. Sería un programa contracíclico, en recesión, aumentaría mucho la cantidad de personas, aumentaría, no sé si mucho o poco, pero aumentaría el tamaño del programa, y cuando la economía mejore, y el propio programa contribuiría a eso, la cantidad de personas en el programa se vería reducida. Por eso les decía que una forma fácil
de ver el tamaño de la crisis del COVID sería implementar un empleo de última instancia y ver cuántas personas se anotan. Y ahí tenés una medida mucho mejor que cualquier pronóstico del PBI sobre el tamaño de la crisis. Piensen, esto siempre me gusta aclararlo para los que me salen con que el gasto se volvería infinito o comentarios de ese estilo. El desempleo es evidencia de que el déficit del gobierno es demasiado chico. ¿No? Como dicen, es grande, es mucho el déficit, es poco. Bueno, decime cuánto es el desempleo. Si hay desempleo es porque el déficit es todavía demasiado chico. Entonces esto quiere decir que el gobierno puede aumentar el déficit hasta eliminar el desempleo. Una vez que llegamos al pleno empleo, el déficit no va a seguir aumentando. Entonces, esto no es gasto infinito, esto es gasto suficiente para eliminar el pleno empleo. Y un detalle, una nota al pie, pero que no es menor, es que es gasto a un precio exógeno, o sea, a un precio fijado por el gobierno. Yo acá les puse en la presentación a 88 pesos la hora, digamos. El punto es mostrar que está gastando el gobierno con una regla de precio, no con una regla de cantidad en este programa. Si hace esto, el salario mínimo define el valor del peso, que sería estable en trabajo, digamos, en trabajo simple, en trabajo ordinario en términos de Keynes. ¿No? Si el salario mínimo se establece en 88 pesos por hora, ¿cuánto vale el peso? Bueno, casi 0,7 minutos de trabajo ordinario. Entonces, en la medida que el salario se mantiene fijo, no puede haber, por definición, no puede haber ni inflación ni deflación, puede haber cambios de precios relativos, pero el programa es como cualquier esquema de convertibilidad, como cualquier, esto sería sería un patrón trabajo. El programa es antiinflacionario en una expansión y antideflacionario en una recesión. Perdón, Agustín, Sí. Es muy fastidioso mi rol, pero ¿te falta mucho? No, me Ya falta está, una dale. filmina. Sí, estamos con tiempo complicado, perdón. ¿Una filmina puede ser? Dale. Bien. Hoy, o sea, el trabajo más importante que podemos, por lo menos en el AMBA, el trabajo más importante que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Y esto puede pensarse como un trabajo de utilidad pública, ¿sí? Después hay otras cuestiones que podrían hacer los empleados, los beneficiarios del programa, el rastreo, el testeo y demás, no quiero aburrirlos con eso. Para cerrar, si más o menos me fueron siguiendo lo que traté de transmitirles, yo lo que siempre digo, y sé que es polémico, es que los impuestos, o sea, el hecho de que existe una obligación impositiva, crea desempleo. Los impuestos crean desempleo. O sea, personas que tienen que vender trabajo para conseguir los pesos y poder pagar el impuesto. Entonces, no es irracional que el Estado no gaste lo que hace falta para eliminar el desempleo que creó, ¿sí? Y tenemos una opción de política, que siempre alguna de las dos hay que elegir, no hay escapatoria. O tenemos un ejército de reserva, entre comillas, de desempleados, que es lo que venimos eligiendo hasta ahora, o tenemos un ejército de reserva de empleados en empleos que traten de servir a la utilidad pública, al bien público. Así que eso es un poco lo que tenía para compartir con usted. No sé, Pablo, si estuve bien con el tiempo, pero bueno, les agradezco a todos por escuchar. Bueno, no, gracias a vos, Agustín, y nada, después pasamos a las preguntas. Así que, bueno, lo presento nuevamente por si alguien se incorporó después. Quien sigue ahora es Ariel Boskin, que es investigador del CONICET y de Alidades de la Universidad Nacional de San Martín. También tiene un PhD en Economía en la Universidad de Siena. Bueno, muchas gracias, Ariel. Reitero nuestra vocación, ojalá podamos seguir haciendo cosas juntos con el colectivo de nuestra universidad, que de hecho ya empezamos a dar los primeros pasos. Vuelvo a pasar un aviso. Ariel ha colaborado con la traducción de un libro que nos parece muy interesante, que también está próximo a salir de la universidad, que es un libro de Fabio Petri, Teoría del Valor y la Distribución
una comparación entre clásicos y neoclásicos. Así que bueno, que eso sea solo el inicio. Como notita al pie digo, los hilos de Ariel en Twitter sobre teoría económica, bueno, son de lo mejor que uno puede conocer, así que es altamente recomendable seguirlo a Ariel en Twitter. Perdón, hoy estoy muy publicitario, pero me parece que, nada, lo que vale la pena, hay que recomendarlo, ese es nuestro rol desde la universidad. Así que Ariel, si estás listo, vamos para adelante, muchas gracias por haber participado. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan y se ve la presentación? A ver. Sí, perfecto. ¿No se ve la presentación? Sí, se ve. Sí. Ah, ¿qué pasó ahora? Ariel, ¿estás ahí? Me parece que se te apagó el micrófono o Se quedó frisado, a ver. te quedó. Capaz que. Ariel, ¿nos escuchás o? A ver, Ahora aguardamos un poquito. sí. Yo debo tener. ¿Estás ahí, Ariel? ¿Nos escuchás? Bueno, Ariel, capaz que suele pasar que se corta. Puede pasar. A ver, hola, ¿estás ahí, Ariel? Me parece que salió y seguramente debe estar por volver a entrar. Que debe estar por volver. No sé. Sí. A ver si vuelve enseguida. Ahí si está, no... ahí está. estás, Ariel. Ahí está silenciado, Ariel, ¿eh? Sí. Hola, Ariel. Ahora sí. Tengo la presentación que armé y voy a tratar de presentarla, y si no, bueno. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, Sí. la había hecho interactiva, pero la vamos a dejar así por las dudas. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo la mesa con Eduardo y con Agustín. Con Eduardo nos conocemos hace mucho, fue profesor mío y ahora escribimos juntos. Con Agustín estamos empezando una colaboración, así que realmente muy contento de estar en este panel. Un poco lo que yo quería hacer hoy era hablar, obviamente, de la economía argentina en épocas de pandemia, pero hablar de las expectativas no de las expectativas, sino de mis expectativas, aunque parezca contradictorio en un periodo tan oscuro, tan complicado, las expectativas que la pandemia había generado en mí, al menos en lo que refiere a las posibilidades que habría en teoría económica. Como se sabe, las expectativas después chocan con la realidad y entonces no vamos a poder escapar a hablar de algunos dilemas que enfrenta el gobierno actualmente. Y por último, mencionar brevemente cuáles son las perspectivas. Este es el resumen de la presentación. Me gustaría primero iniciar mencionando cuáles van a ser los dos ejes ordenadores desde los cuales voy a decir lo que voy a decir, es decir, desde dónde hablo para que todos sepan claramente cuál es mi visión de la economía. Relacionado con esto, querría discutir un poquito, Agustín alguna cosa dijo, pero me gustaría profundizar un poquito más sobre la cuestión de si la crisis que enfrentamos es una crisis de oferta o una crisis de demanda. Solo mencionar la naturaleza de las medidas, porque Agustín ya estuvo profundizando y conoce la cuestión mucho más en concreto que yo, así que solamente mencionar la naturaleza de las medidas y después sí hablar un poquito de cuáles eran las expectativas que se habían creado con esta crisis terrible que estamos viviendo y de los dilemas, y para terminar con las perspectivas por dónde salir, digamos. Bueno, básicamente los ejes ordenadores desde los cuales yo pienso la teoría, digamos, la economía, es decir, la teoría que uso, a partir de la cual pienso la economía, son dos.
El primero es que la distribución, es decir, cómo se divide el producto entre capital y trabajo, salarios y beneficios, es exógeno. No hay un fenómeno de mercado que nos permita explicar cómo se dividen estas dos, estas dos partes de la torta. Cuando digo exógeno quiero decir, repito, no es que no haya ningún determinante, sino que el determinante no es un determinante de mercado. No podemos explicar la distribución entre salarios y beneficios como explicamos el precio de los tomates, las mandarinas, etc. No hay un nivel normal de mercado que tienda a observarse. La otra línea, digamos, que ordena el pensamiento es que el crecimiento es demand-led, tirado por la demanda. Pero cuando hablamos de crecimiento tirado por la demanda, no hablamos de cualquier tipo de demanda, sino esencialmente es, o especialmente es, el gasto que no genera capacidad. Cuando digo que no genera capacidad, es que no genera capacidad productiva. La inversión es una demanda derivada. Eso está bien remarcarlo, porque uno no invierte sino en pos de satisfacer una cierta necesidad productiva, y esa necesidad productiva, digamos, está determinada en última instancia por la demanda de bienes finales. Operativamente, estos dos ejes ordenadores los podemos visualizar, si quieren, en una suerte de división de trabajo en la política económica. Del crecimiento se ocupa la política fiscal. Y cuando digo que la distribución es exógena, entre otras cosas es porque está sujeta a la decisión de la política monetaria de influir sobre la tasa de referencia y así regular la distribución y también el tipo de cambio, digamos. El manejo que la política monetaria hace, tanto de la tasa de referencia y la tasa de interés, como de del tipo de cambio, condicionan, influyen, regulan directa o indirectamente la distribución del ingreso. Ahora, cuando nosotros decimos que el crecimiento es demand-led, está tirado por la demanda, muchos nos tratan de, es un mote que me gusta usar a veces, de loquito de la demanda. Es decir, surge inmediatamente la cuestión de ¿por qué entonces, si el crecimiento es demand-led, no imprimen al infinito cuestiones de ese estilo o preguntas de ese estilo? ¿Por qué es irracional, digamos, que el gasto no vaya hasta donde uno quiera? Lo primero que hay que decir es que imprimir al infinito es un concepto, digamos, que no sé ni siquiera sé cómo operacionalizarlo en la cabeza. Así que es difícil de rebatir esa idea porque imprimir al infinito no es un concepto que tenga mucho sentido. Lo que sí queda claro es que el objetivo es el de crecer con pleno empleo, digamos. El crecimiento tiene el objetivo, más allá del desarrollo económico, digamos, un objetivo mucho más largo plazo, es hasta el pleno empleo. Nadie nunca pretendió crecer o darle a la maquinita, como se le llama, más allá del nivel de pleno empleo. Segundo es que no todos tienen ese objetivo de pleno empleo, ¿no? Digamos, hay restricciones de muchos tipos que impiden o atentan contra, digamos, el objetivo o la posibilidad de llegar al pleno empleo. Y todas estas restricciones que voy a nombrar ahora, digo, la más obvia es el problema de la deuda, y tal vez hay una cierta demanda estructural, si quieren, de dólares, que no cae del cielo, pero está. Todas estas restricciones son restricciones que tenemos en cuenta los loquitos de la demanda y que no están presentes en los loquitos de la oferta, digamos. Lo único que ven como restricción los que están del otro lado, los que piensan en la tendencia al pleno empleo, es precisamente el pleno empleo de los recursos.
esa es la única restricción operativa de la economía. En cambio, una primera restricción que tenemos los que pensamos desde la economía del lado de la oferta, de la demanda, perdón, es la famosa restricción externa. Todos saben, digamos, que cuando la economía crece, necesita importaciones y si las exportaciones no son capaces de satisfacer esa necesidad de importaciones, el ajuste es un ajuste recesivo. ¿Por qué es un ajuste recesivo? Eso es lo que no se enfatiza. Porque los bienes que necesitamos importar no los producimos y no los podemos sustituir. Son bienes, en el sentido de Sraffa, son bienes básicos que nuestra matriz no tiene. Por más que cambiemos los precios relativos, por más que devaluemos la moneda, no vamos a poder cambiar la composición de la producción manteniendo el mismo nivel de empleo. La única manera de ajustar es con una contracción del nivel de producto. Una persona que piensa la economía desde la oferta, esta restricción no la puede ver, ¿sí? Y además tenemos las restricciones políticas. Quiero decir, en una economía como la Argentina, además de que a los capitalistas en general, digamos, no tienen por qué preocuparse por el pleno empleo, sino que se preocupan por tener la tasa de ganancia lo más alta posible y el mayor empleo genera mayor poder de negociación. No es implausible pensar que eso, digamos, retrae o condiciona también la posibilidad de aumentar los salarios, es decir, que los capitalistas sean conscientes de que la persecución del pleno empleo eventualmente los va a perjudicar porque su tasa de rendimiento, su tasa de ganancia va a caer. En economías como la Argentina, donde esencialmente lo que tenemos es nuestro sector externo es tomador de precios de las mercancías que vende, cuando los salarios suben, no es posible aumentar los precios directamente de esos bienes porque están dados por su nivel internacional. La manera que se tiene para resolver el conflicto es devaluando. Es decir, independientemente de los problemas de balance de pagos, en una economía como la Argentina, el tipo de cambio funciona como válvula de escape para resolver el problema distributivo, resolver la caída de la tasa de ganancia que ocurre cuando aumentan los salarios. Devaluación y aumento de la tasa de ganancia es esencialmente lo mismo en una economía como la Argentina. Entonces, esa restricción política atenta contra la estabilidad del tipo de cambio, porque son los que quieren una tasa de ganancia más alta, digamos, es el conflicto entre el capital y el trabajo que se manifiesta en una devaluación, en sucesivas devaluaciones eventualmente, que atentan contra la estabilidad macroeconómica que es esencial para poder tener como precondición un programa de crecimiento sostenible. Entonces, a estas restricciones, digamos, llámenlas como quieran, de oferta, pero restricciones al fin, se le suman restricciones en la época de pandemia que tienen que ver con los problemas específicos. Por ejemplo, que el sector salud se vuelve un sector básico, en el sentido de que necesitamos producir con trabajadores sanos. Si el sector salud explota, digamos, si colapsa, el resto de los sectores sufre, no porque estén directamente, digamos, utilizando salud para producir, digamos, sino porque necesitan trabajadores sanos. Entonces, una restricción clara que, de nuevo, quienes piensan la política desde el lado de la oferta no ven es, bueno, el rol que cumple el sistema de salud como otro bien básico de la economía en época de pandemia. O lo cumple siempre, pero donde puede colapsar, digamos, donde hay riesgo de colapso por la rapidez con la que se transmite el virus, es particularmente en esta época de pandemia. Ahora, sacadas todas estas restricciones, digamos, levantamos la pandemia. ¿Se crece por oferta? No, se crece por demanda. Entonces, siempre
la economía argentina venía de una profunda recesión, digamos, de 4 años nefastos. Ya veníamos, independientemente de la pandemia, con una crisis profunda. Se necesita de la reactivación de los componentes autónomos de la demanda para poder crecer. Porque se abre la economía y los que no tenían trabajo siguen sin tener trabajo. Y no es que estaban todos empleados, muchísimo. Como dijo Agustín, digo, no voy a detenerme en las medidas en particular, pero lo que sí me interesa remarcar es que el comportamiento de la economía argentina para enfrentar la pandemia no difirió, digamos, sustancialmente del comportamiento de todas las economías, independientemente del signo político. ¿Está bien? Es decir, más allá de izquierda, derecha, centro, gobiernos más keynesianos, menos keynesianos, todos respondieron aumentando el gasto público, no ya para activar, sino para evitar la caída o la profundización de la crisis que habría ocurrido sin la acción de estas medidas. Agustín mencionó el ATP, el IFE, pero esencialmente lo que pasó fue que la preocupación por el déficit fiscal, que había sido una preocupación inicial del gobierno en sus comienzos, dejó de lado para hacer estas políticas que obviamente no solo en sí mismas podían repercutir en el déficit, sino que en una economía paralizada, donde la recaudación depende fuertemente del nivel de actividad, claramente el déficit va a aumentar. Entonces, en esto, digamos, me parece que hay que ser claros, la Argentina no difirió sustancialmente del resto de los países, por ahí sí en la magnitud, incluso menos que otros países. Ahora, ¿cuáles eran las expectativas que hizo surgir esta pandemia? Bueno, me pareció una oportunidad en principio para derribar algunos mitos que son comunes al pensamiento de la economía por la mayoría de los sectores. Es decir, confrontados con la realidad, me pareció que podía o aparecía la posibilidad de que la idea de que el crecimiento dependía solamente de la oferta, o en su versión light, digamos, que el gasto tiene un rol limitado para paliar el ciclo económico, podían empezar a desaparecer al menos atenuarse considerablemente en la visión de la economía y de la opinión que, digamos, los analistas tienen del funcionamiento de la economía. Obviamente, ligado a esto, la idea de que la emisión genera inflación, de que hay que canalizar el ahorro y la inversión, de que los pesos tener deuda en pesos es lo mismo que tener deuda en dólares, y algo que es muy común en Argentina, un debate muy álgido que se da en Argentina, la idea de que con un tipo de cambio competitivo y estable podemos salir por el camino del crecimiento. Digamos, yo tenía la expectativa, y esas son mis expectativas, o las expectativas de otros no teorizo, sobre las mías eran, bueno, es una oportunidad para derribar todos estos mitos porque no hay ninguna base para afirmar ninguno de estas ideas. En particular, la idea de que con los precios relativos correctos podemos salir en un camino de exportaciones. No voy a profundizar mucho con esto porque entiendo que Eduardo algo va a nombrar, pero creo que la realidad da cuenta sobremanera de que es imposible pensar en una salida vía exportaciones en general y hoy en día. Lamentablemente, bueno, y vinculado con esto, mi expectativa era, como decía al inicio, que efectivamente fuera el Tesoro el que se encargara, ya no, digamos, que esta idea de que el gasto es necesario para reactivar, se convirtiera en una idea de que el gasto es necesario para crecer. ¿Sí?
¿Por qué si en épocas de pandemia necesitamos del gasto para que nos salve, esta idea no puede perdurar? Porque el sector privado por sí mismo no logra resolver estas cuestiones. Y si resolviera estas cuestiones, también podría resolverlas en época de pandemia. Entonces, si es el sector privado el que necesita del sector público en épocas de pandemia, también, digamos, la economía, la sociedad civil necesita del sector público, del gasto en particular, en momentos normales. Digo, la pandemia en algún momento va a terminar. Y en esta división de tareas, que fuera el Banco Central y que se encargara de regular la distribución, como administrando, manejando el tipo de cambio, digamos, evitando esas oscilaciones que son destructivas para la economía argentina del tipo de cambio, y vinculado con esto, digamos, la otra cara de la misma moneda es ofreciendo activos lo suficientemente atractivos para que lentamente, digamos, no voy a negar que hay una demanda de dólares que se ha convertido en estructural, que no mira a la renta directamente, pero los arbitrajes están, ¿sí? Entonces, ofrecer activos atractivos en pesos parece ser una condición necesaria para que, no suficiente, pero sí necesaria para que eventualmente podamos estabilizar las oscilaciones que tiene el tipo de cambio. Y aquí es donde llegamos a los dilemas, porque la verdad de la verdad, muchas de estas medidas han sido tomadas más por fuerza que por convicción. Y aquí solo me quiero detener a algunos ejemplos que muestran esas oscilaciones y esos dilemas. Como escribimos con Agustín en alguna nota por ahí, esta idea de, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, perdón, quiero hacer una pequeña prueba. ¿Están todos escuchándome, no? Sí, ok. Esta idea del impuesto a las grandes fortunas como necesario para financiar el gasto, un poco choca con la idea de que es el gasto, como decía Agustín, el que precede a los impuestos. De otra manera, no necesitamos que haya ricos para aplicar políticas expansivas, no hace falta. Bienvenido sea, por una cuestión distributiva, para regular la distribución, el impuesto a las grandes fortunas. Pero la idea que a mí me genera cierta incomodidad es la de vincular ese impuesto, que además que parece que no va a salir, pero no importa, digo, ya la mera idea de que esté este impuesto para vincular, para financiar políticas expansivas, muestra esa reticencia a expandir persistentemente la economía. Otro ejemplo, digo, el aguinaldo. ¿Para qué hay que pagar el aguinaldo en cuotas? Más que como mostrando una oscilación sobre los potenciales efectos que puede tener el gasto en la economía, por ejemplo, sobre la inflación. Y lo mismo con las marchas y contramarchas en las regulaciones financieras. La suba y bajas de tasa de interés, la idea de que hay que acabar con la fiesta de las LELIQs y de las LEVAQs en su momento, porque eso después se iba a volcar necesariamente a precios vía demanda de dólares o vía consumo que no iba a poder ser satisfecho. Bueno, esas marchas y contramarchas muestran la situación en la que está el gobierno. Digamos, si uno tuviera que resumirlo, parecería que el Tesoro estaba más preocupado por, digamos, financiarse barato, por eso le reclamaba al Banco Central, digamos, que le bajara la tasa de interés, y bajando la tasa de interés, se pretendía que el Banco Central expandiera la economía. Un poco en los roles cambiados de los que yo avisoraba al inicio, digamos, como yo pienso la economía, la política monetaria regulando la distribución y la política fiscal expandiendo la economía.
y no la política monetaria bajando la tasa de interés para expandir la economía y el Tesoro preocupado, digamos, por no generar efectos distributivos con el gasto. Entonces, con esto voy a terminar, pero ¿por dónde se sale? Bueno, dejando de lado que la solución tiene que ser por demanda, los caminos export-led me parece que es claro que no son verdaderos caminos. En el mundo crece y es un mundo que crece por demanda, por definición. Las exportaciones se cancelan, digamos. No sé, todo el mundo no puede crecer por exportaciones. El mundo es una economía cerrada. Y menos un país como la Argentina, donde las exportaciones son absolutamente inelásticas al crecimiento del resto del mundo. Nadie demanda más soja, o la demanda de soja es realmente muy poco sensible al crecimiento externo. Y exportar, es decir, hay que exportar es trivial, la pregunta es cómo hacemos para exportar. Tampoco una economía tirada netamente por la inversión, como les dije, digamos. Kalecki tiene una frase famosa que es: los capitalistas hacen muchas cosas como clase, pero no invierten como clase. No somos una economía planificada, entonces invertir requiere que haya demanda. Y el otro determinante de la inversión, los animal spirits, las expectativas, digamos, uno puede tener mucha fe en el segundo semestre, pero el segundo semestre llega y nos chocamos con la realidad. Entonces, cualquier factor persistente de crecimiento no puede depender de la inversión como causa autónoma. Ahora, en la parte positiva, solamente puedo avisorar y decir condiciones necesarias, suficientes, imposible. La primera es que sin una convicción de que es el gasto el que tira el crecimiento, y esa convicción tiene que estar, digamos, en el seno de la política económica, no vamos a salir de esto, ni de la estabilización de la macro. Y para estabilizar la macro es central que la autoridad monetaria regule el tipo de cambio, logre estabilizar el tipo de cambio. Y eso implica que los retornos que se ofrezcan por los activos en pesos le ganen a el comportamiento del dólar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones suficientes? Y las condiciones suficientes es resolver todos los problemas estructurales que mencioné antes, en particular sin un desarrollo industrial sostenido, es imposible resolver la cuestión de la famosa restricción externa, la imposibilidad de producir bienes de capital. Ahora, que el problema lo tenemos claro no significa que sea factible, porque, de nuevo, desde un punto de vista político, tal vez la fuerza que haya que tener para ir para ese lado sea todavía más complicado de lograr que la mera restricción económica que podría existir. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé o no me pasé, pero gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Ariel. La verdad que muy didáctico, muy interesante. Eduardo, ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿se me escucha bien? Doctor Eduardo Crespo con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, no, gracias a Ariel. ustedes. Arrancamos, entonces. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, entonces, primero de todo, nuevamente muchas gracias a toda la gente de Moreno, a Florencia Gasparini, a Hugo, a Pablo, a Alejandro, bueno, en fin, los que están organizando estos eventos. Nuevamente un orgullo para mí participar aquí con Mario, con Ariel, Agustín Mario, perdón, generalmente le digo Mario.
Agustín Mario, con Ariel, un lujo. Se aprende mucho siempre con los dos. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tratar de exponer un poco un panorama amplio, en forma breve obviamente, voy a tratar de hacer un panorama amplio de largo plazo, pero tratando de llegar bastante a un poco las preguntas que se vienen haciendo en la región y especialmente en la Argentina, pero digamos no, creo que no está circunscripto a la Argentina, un poco para dónde vamos, un poco lo que estaba planteando ahí Ariel sobre si es por las exportaciones o un poco qué destino nos cabe y bueno, este coronavirus que primero nos obliga a pensar porque nos encierra en nuestras casas, pero al mismo tiempo nos va a dejar un panorama que, digamos, sería bueno poder afrontarlo con algún tipo de pensamiento mínimamente estratégico, ¿no? Entonces, les voy a plantear una serie de argumentos que venimos desarrollando con varios amigos, discusiones. Sacamos el otro día una nota en El País Digital desarrollando algunas de las ideas que voy a exponer ahora y otras que venimos discutiendo con el propio Ariel, con Marcelo Muñiz y Esteban Kieper, un amigo también y otra gente. En principio, y esto bueno, está vinculado muy estrechamente con lo que damos en el curso con Marcelo de Sistemas Económicos Comparados. ¿De qué hablamos en Sistemas Económicos Comparados? Bueno, nuestro tema básico, si tenemos alumnos ahí escuchando, pueden dar testimonio. Nuestro tema básico ahí es la discusión de la llamada gran divergencia. Digamos, ¿por qué ocurre esta gran divergencia? ¿Qué factores han jugado en esa gran divergencia? ¿Cómo se evolucionó a partir de ahí? Etcétera. Una de los enfoques sobre la gran divergencia que tratan de explicar por qué ocurre esto. ¿Qué es gran divergencia? Primero de todo, básicamente, ¿por qué se arma un mundo, digamos, separado en países ricos y países pobres? Sencillamente eso, digamos, qué pasó antes es otra cosa, pero digamos, ya a partir del siglo XIX es muy claro que se arman como dos grandes bloques, la gran mayoría de la humanidad, 70% de la humanidad o incluso más, viven en países que podremos clasificar como subdesarrollados. Obviamente ahí hay una enorme heterogeneidad, tenemos países como Argentina, Chile, Uruguay, tenemos Uganda, digamos, pero bueno, en fin, podemos clasificarlos como por lo menos no desarrollados. Y tenemos el bloque de los desarrollados también con mucha heterogeneidad, vale decir, pero en principio esto es bastante claro a finales del siglo XIX, que se arman estos dos grandes bloques. ¿Cuáles son los motivos de esos grandes bloques? Bueno, la discusión es muy grande, pero diría una de las tesis más, para mí, más razonables y que encaja bastante bien con toda nuestra tradición estructuralista, es la que ofrece, diría, bueno, primero la ofrece Raúl Prebisch, pero digamos la literatura más contemporánea es la que ofrece Williamson, Jeffrey Williamson y algunos otros autores en línea con Williamson, Finlay Rourke, etcétera, que es la idea de que el comercio internacional jugó un papel muy importante en esa gran divergencia, es decir, en esa formación de un centro y de una periferia. Si bien, en principio, el crecimiento en el mundo llega también en esa época y llega, en principio, a todos los rincones del planeta, es decir, el mundo comienza a crecer a partir de esa época. ¿De qué época estamos hablando? Bueno, de la Revolución Industrial, primera y segunda Revolución Industrial, el mundo comienza a crecer. ¿Sí? Esto antes no era frecuente, ¿sí? El mundo no crecía y empieza a crecer en el siglo XIX. Algunos más, algunos menos. Algunos muchos más, otros muchos menos. Esto es la gran divergencia, el hecho de que algunos crecen mucho más que otros. Pero en principio, si uno agarra los 200 años desde el inicio del siglo XIX hasta ahora, creo que no hay ningún país, tal vez el Congo, que no muestre un crecimiento. Digamos. Tienen que ser países que han sufrido guerras civiles muy persistentes y cosas por el estilo. Son 2 o 3 países africanos, digamos, que tienen un PIB per cápita parecido al que tenían a inicio del siglo XIX. El resto del mundo, el planeta creció. Ahora, el punto es que obviamente algunos crecieron muchísimo más que otros. ¿Por qué?
Bueno, la explicación que sugiere Williamson, y me parece bastante razonable, es la idea de que si bien el comercio trajo crecimiento de alguna manera, porque todo el mundo se conecta con un sistema que crece, y por lo pronto muchos países, o las economías de muchos países son empujadas por las exportaciones hacia países que se desarrollan, que tienen el motor del crecimiento, lo que Previ llamaba el centro cíclico, digamos, de la economía mundial. De alguna manera, quien exporta esos centros, digamos, de alguna manera es empujado a través de exportaciones, mínimamente a través de exportaciones. El crecimiento llega a todos lados. Las tecnologías, de alguna manera, también llegan, se difunden, pero con mucha diferencia. Ahora, ¿por qué el comercio generaría asimetrías? Bueno, básicamente porque ese comercio internacional que se establece en el siglo XIX genera, digamos, una división del mundo, una división internacional del trabajo, en la que algunas sociedades bueno, algunos territorios, digámoslo así, se especializan. Esto también hay grandes diferencias dentro de los países, aquí no hay que caer en nacionalismo metodológico, ¿no? Eso uno puede ver el norte y el sur de Italia, el norte y el sur de Estados Unidos, y así, digamos, hay muchas asimetrías también hacia adentro, hay grandes divergencias hacia adentro de los países, Buenos Aires y el interior, pero en principio algunos territorios, por lo menos, se concentran en las actividades más complejas, en las actividades que involucran más tecnología. Como dijo Ariel, en principio los recursos no son en general competitivos, son complementarios, entonces donde hay complementariedades hay economías de aglomeración, hay economías de escala, hay sinergias, dice Bacla, un autor contemporáneo, si se producen sinergias, y en principio eso tiende a generar algún tipo de concentración. Esto lo vemos en todos lados, es una ley. Esto es una ley económica. Quizás los economistas no lo sabemos explicar bien, pero es una ley económica. Esto se vio en todo el planeta y se sigue viendo. Digamos así, ¿qué podría decir un economista? Bueno, sí, para tratar de dar la cuenta de eso y que por lo menos con los instrumentos con los que él habitualmente trabaja, eso no se explica. Con funciones de producción Koch-Douglas, por ejemplo, que es lo que usa el economista en microeconomía, en crecimiento, eso no se puede explicar. Con funciones de producción Koch-Douglas tendría que haber convergencia, no hay vuelta. Así que acá hay alguna otra cosa. Como dijo Ariel, algún elemento de, Ariel mencionó, no sé, tiene el audio cerrado, él dijo de matrices fijas, ¿no? Es decir, bienes básicos, ¿no? Con bienes básicos, no sé cuál es la expresión que usaste, Ariel. Coeficientes fijos. Pues. Coeficientes fijos, bienes básicos, bienes que son insustituibles, en fin, acá hay un conjunto de cosas y que refieren muchas de ellas básicamente a la complejidad. La complejidad no se alcanza fácilmente. Y digámoslo así, a ver, los países que no agarraron el tren en 1914, llegada la Primera Guerra Mundial, no eran complejos desde el punto de vista económico, tenían poca complejidad, los que no habían agarrado esa segunda revolución industrial, en principio hoy no son desarrollados, diría casi la totalidad. Hay 3 o 4 contraejemplos que también son muy específicos, que es Corea del Sur, Taiwán. Bueno, se puede decir, son ciudades, aquí por eso debería más que hablar de territorio, Hong Kong, Singapur, Israel, y alguno en Europa, digamos, hay una convergencia dentro de Europa, y uno puede ver el caso de Finlandia, que arranca bastante atrás, y en alguna medida España, Portugal, pero siempre como periferias europeas. Pero de todos modos hay como una tendencia a la convergencia. Es decir, en otras palabras, los subdesarrollados no se desarrollan. Y los desarrollados se mantienen desarrollados. Esta ha sido la tendencia. Si nos guste o no, esto es el capitalismo. ¿Por qué se desarrollaron esos? Bueno, vamos a analizarlo. Hay un caso que lo dejo aparte, que voy a hablar al final, que es China, que me parece muy importante. Bueno, y podemos mencionar algunos otros ejemplos que tenían alto PIB per cápita a inicio del siglo XX, Argentina, Uruguay, Chile, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasó? Que cayeron. Bueno, en principio eran boom de commodities, lo que estábamos viendo a finales del siglo XIX. Acá tengo una presentación para mostrarles, pero parece que se haría muy largo mostrando. Se los puedo mostrar, pero básicamente lo que hay es un boom de commodities. Y vamos a plantearlo de la siguiente manera. Si ustedes agarran el siglo XIX, lo que van a ver
es que el siglo XIX, inicios del XX, diría hasta 1950, aunque con muchos cuidados hay que decir esto, ustedes lo que pueden ver es que, bueno, Europa, Estados Unidos, podríamos agregar Japón, dan un salto que es esto, coincide con lo que llamamos Segunda Revolución Industrial, y Asia, que hasta entonces era tal vez el continente más desarrollado, por lo menos hasta el siglo XVII, XVIII, casi todos los indicadores, digamos, asiáticos nos dan que eran entre las regiones más desarrolladas. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, díganme un invento anterior al siglo XVII que no sea chino. Invento, ¿no? Pues, arte no, en arte uno encuentra a los griegos, encuentra, digamos, las ciudades italianas del Renacimiento, digamos, pero en innovaciones, por ejemplo, es difícil encontrar algo que no sea chino anterior al siglo XVII. Digamos, los desafíos acá pueden buscar a ver qué cosas podemos encontrar. Hay algunas cosas. A partir del siglo XVII no, tenemos la revolución científica, etcétera, europea. Esas regiones asiáticas, China, India, incluso Corea, bueno, Malasia, ni hablar, toda esa región, digamos, todo el entorno chino e indio, donde vive más del 50% de la población humana, es un siglo horrible el siglo XIX para ellos. Es una catástrofe el siglo XIX. Algunos incluso terminan peor de cómo empezaron. En el caso de los chinos, cuando termina todo este proceso, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen un PIB per cápita más bajo que en el siglo XVIII, prácticamente. Esas regiones, que eran las más complejas, las más desarrolladas, las más avanzadas del planeta, terminan devastadas, y regiones como América Latina, o América en general, que eran colonias, simples colonias, con poca densidad demográfica, ninguna historia, digamos, por lo menos colonial, de grandes innovaciones, nada por el estilo, poca gente, etc. En principio se da bastante mejor, pasa a ser una especie de clase media mundial. ¿Por qué? Porque esto lo tomamos como algo natural. ¿Por qué le fue tan bien a la Argentina comparativamente? Aunque no era un país desarrollado en términos de complejidad tecnológica, etc. Era más que nada un boom de commodities, lo que dije antes, lo mismo Uruguay, Chile, etc. Y le fue tan mal a los asiáticos. Bueno, básicamente porque el boom de la revolución industrial lo que hizo es bajar mucho los precios de los productos manufacturados, desindustrializa el Asia, para decirlo de manera simple, destruye las manufacturas asiáticas, destruye la complejidad productiva de los asiáticos. En parte esto también forzado a través de los cañones, ¿no? El imperialismo del libre comercio fuerza a estas economías, especialmente a la India, a abrir sus mercados, etc. No podían competir con las tecnologías occidentales, esto aparece de forma muy abrupta, y sufren un proceso de deterioro de su complejidad productiva y de alguna manera son forzados por las circunstancias y por los precios relativos, porque digamos, realmente esto es lo que indicaba, digamos, la asignación de recursos por precios relativos, a especializarse como exportadores de materias primas, de recursos naturales, cuando no eran muy dotados en recursos naturales. Es decir, la relación recursos naturales persona que tenía la India no era la Argentina, no era la de Uruguay, no era la de Chile, no era la de ningún país latinoamericano. Pero no podían exportar manufacturas, y lo único que podían exportar eran recursos naturales y sufrían la competencia de las manufacturas europeas. Entonces hay una destrucción del Asia, para decirlo así, y América Latina, si bien no se convierte en las zonas más desarrolladas del planeta, se da un poco mejor. Bien. Esto va hasta la década del 30 aproximadamente, ¿no? Digamos, diría que se cierra con la década del 30, o a la década del 30 se cierra el comercio internacional y ahí aparecen otros elementos. Ahora, si nos ponemos a pensar en la actualidad, ¿qué efectos tenemos en la actualidad? Es decir, vamos a pensar este esquema que acabé de armar, de manera muy somera, del comercio internacional, y vamos a tratar de pensar la actualidad. En la actualidad tenemos, en lo que refiere al comercio internacional, y acá está toda esta discusión, por eso traigo todo este debate sobre si la salida es exportadora, que tenemos que exportar, que no sé qué, típico, para hacer nombres, hay notas de Pablo Garchunov y artículos
hablando de esto, Martín Rapetti, es decir, hay Roberto Frenkel, aunque está bastante callado ahora, no sé si, porque hay gente en Brasil que dicen estas cosas, Pablo Gala, Bresser Pereira, bueno, las salidas exportadoras. Ahora, ¿qué pasó con el comercio internacional en las últimas décadas? Bueno, hay dos grandes efectos. Un efecto básico es que hay un cambio tecnológico que simplificó mucho las comunicaciones especialmente, que simplificó mucho y hizo más eficiente la administración de procesos productivos a larga distancia. Esta revolución en las comunicaciones y estos cambios en las condiciones de administración básicamente facilitaron mucho el outsourcing, es decir, la posibilidad de colocar maquilas, de colocar procesos productivos en otros territorios, lejos de sindicatos molestos, lejos de controles políticos. En un contexto de libre comercio uno puede producir, digamos, en Bangladesh, importar las zapatillas a través de Walmart a Estados Unidos. Es lo que se llama las cadenas globales de valor. En buena medida controladas por empresas multinacionales, sean asiáticas, europeas, japonesas, chinas, etc. Ahora, eso es, por un lado, es un dato. Uno podría decir, bueno, en principio lo que ocurrió ahí es se trasladan algunas actividades simples, digamos, de salarios bajos, que si acá no hay un catch-up tecnológico, nada por el estilo. Es decir, acá vuelvo sobre un punto que no mencioné, lo mencionó Ariel. Esa complejidad tecnológica que adquiere Europa en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Japón, etcétera, no se resuelve con precios relativos, no se puede resolver con esto de que el tipo de cambio te vas a desarrollar, esto no existe. Es decir, esto es suponer que un simple movimiento de precios puede hacer que alguien sepa producir semiconductores, por ejemplo. Algo, para un ingeniero sería absurdo, para un físico también, para un químico también, para un economista esto es ciencia. Pero, digamos, para cualquiera que sepa de la complejidad de estas cosas, es muy claro que si no se hace un esfuerzo gigantesco, digamos, por buena parte de la sociedad, no se hace ese catch-up, no se llega, digamos, a esa complejidad. Ahora, entonces, las cadenas globales de valor básicamente trasladan actividades a sectores más sencillos, mano de obra barata. Esto está en el Asia en buena medida, en México y demás. Ahora, hay otro cambio en la economía mundial, y me parece el más importante de todos, que es básicamente el ascenso chino. El ascenso chino no es simplemente cadenas globales de valor, ahí están las cadenas globales de valor, ahí hay trabajos con mano de obra barata, ahí hay maquila, pero ahí tenemos un compromiso literario, digamos, con Moreno sobre esto, estamos atrasados, ahí está el 5G, ahí están las grandes multinacionales chinas, es el país que más ha avanzado en términos tecnológicos en los últimos años. Para que tenga una idea, este celular que tengo acá, que es un Xiaomi, esta empresa, que hoy lidera la producción de celulares, creo que es la cuarta o tercera, con otras dos chinas de celulares en el mundo, tiene 10 años, es de 2010. China, no sé cómo hacen, esto es lo que hay que averiguar. China ha pegado un salto gigantesco. China hoy combina tecnologías avanzadas, cada vez más avanzadas, cada vez más en la frontera. En algunas cosas todavía está atrasada, digamos, pero está cada vez más en la frontera, digamos, la técnica dominante con salarios chinos. Con salarios que hasta hace muy poco eran muy inferiores a los latinoamericanos. Ahora ya nos están pasando. Entraron los chinos. Con los chinos no se puede competir. No podemos competir los latinoamericanos, no pueden competir los europeos, no pueden competir los norteamericanos. Por algún motivo Estados Unidos está dando un giro proteccionista con relación a los chinos, y esto lo están tratando de hacer todos. ¿Cierto? No estamos hablando de algo. Es muy difícil entrar en manufacturas con los chinos. Ahora, ¿es todo negativo el efecto de los chinos? No, básicamente es negativo sobre los países que producen, digamos, que estaban parcialmente industrializados, que no habían llegado a la frontera tecnológica, los países que tenían una industria intermedia, los países que habían iniciado el proceso de industrialización en forma tardía, después de la crisis del 30. Básicamente,
impacta mucho en las economías parcialmente industrializadas, parcialmente desarrolladas, parcialmente complejas. Las economías más simples, si tomamos por ejemplo América Latina, podemos decir, bueno, ¿cuáles son las economías más complejas? ¿Cuáles son las economías que alcanzaron un mayor grado de complejidad tecnológica, productiva y demás? Bueno, básicamente Brasil, México y Argentina, en ese orden, que son tres economías que no van para ningún lado, desde hace muchos años. Obviamente aquí hay elementos políticos, etcétera, pero digamos, son tres economías en estancamiento total. El caso de México incluso insertan cadenas globales de valor y demás, pero no va para ningún lado. Y después están las otras, las más simples, las que no tenían nada, no consiguieron industrializarse en lo más mínimo, es decir, que nunca terminaron de salir de un esquema primarizado, con poca población en general y con una dotación de recursos naturales bastante interesante, que son los Chile, los Perú, en alguna medida, no sé, creo que es más discutible Uruguay, Bolivia, Ecuador, etc. Si ustedes miran la performance de todas estas economías, a las que peor les fue son a las economías más complejas, a las más industrializadas, a las más desarrolladas. Es decir, a las más grandes, a las más complejas. ¿Por qué? Porque, primero, su industria no es viable en términos internacionales, y con los recursos naturales es un poco difícil sustentar un crecimiento de una población de 210 millones de habitantes como tiene Brasil, 130, 40 que tiene México, 45 que tiene la Argentina. Ya las condiciones son otras y la dotación de recursos naturales tampoco es tan generosa como a veces creemos. Argentina tiene, digamos, en términos de dotación de recursos naturales per cápita, por lo menos muy inferior, ni hablar de Australia, Canadá, pero muy inferior a Chile, por ejemplo, muy inferior incluso, si no me equivoco, a Bolivia. Tendríamos que revisar esos datos. Acá creo que entra también una posibilidad, y esto lo tiro como un pálpito, como apenas una sugerencia, una posible interpretación de esta, la llamada paradoja del ingreso medio o trampa del ingreso medio, digamos, que es una constatación empírica, digamos, que la literatura apunta. Sí, que se observan que algunas economías que llegaron a un cierto nivel de desarrollo es como que se paran, si convergieron durante 20, 30 años, digamos, de 1930 hasta 1970, 80, dependiendo del caso. Argentina, digamos, en términos de complejidad, entiendo que tenía una convergencia desde el 30 y pico hasta el 75, Brasil hasta el 80, vamos a decir que había una convergencia, y a partir de ahí es como que inician trayectorias ya de mayor estancamiento, algunas mejor, algunas peor. Bueno, en principio, ¿qué economías son estas? Bueno, Sudáfrica, Argentina, México, Brasil, Irán, son todas economías parcialmente industrializadas, es decir, cuya industria no es viable, sectores, digamos, eventualmente transables, no son viables en el comercio internacional, si no tienen cómo exportar con el tipo de cambio que ustedes quieran, pongan salario cero, no tienen cómo competir con la industria china, y si se abren completamente, si entran en este juego de libre comercio, etcétera, son arrasados por la producción china, como en alguna medida también ocurre en algunas regiones de los países desarrollados. Esto también debe apuntarse, es decir, hay algunos indicios de cierta desindustrialización en los países desarrollados. Entonces, digamos, y acá viene entonces la discusión de, en fin, a qué modelo se apuesta, para dónde vamos, etcétera. En principio, la apuesta por el libre comercio, apertura, bajar aranceles, terminar con el Mercosur, que de hecho ya estamos terminando. Perdón, sí. Eduardo, la verdad que no me duele, no sé lo que me duele cortar, pero digo, no nos queda mucho tiempo, tenés para... 3 minutitos. No, 3 minutitos. ¿Crees que perdón, perdón. No, 3 minutitos y lo cierro. Excelente, yo, por las preguntas, ¿no? Digamos, la apertura de libre comercio básicamente en nuestro país es terminar con lo poco que queda de industria, con lo poco que queda de algún sector mínimamente complejo, quedará algún servicio acá o ya, alguna inserción vía soja y cosas por el estilo, que deja más de la mitad de la población, entiendo, afuera.
Es decir, la opción Chile, la opción Perú, no es viable en países como la Argentina. Incluso ya está mostrándose que no es viable allá, pero digamos, acá no es viable con este tamaño de población y con esta dotación de recursos, no es viable. La salida exportadora, digamos, vía tipo de cambio, estas cosas tipo Berchunov, Rapetti, bueno, esto es directamente un delirio. Creer que esto, acá devaluando el tipo de cambio, lo que sea, vamos a ser competitivos con los chinos o vamos a salir por competirle a los alemanes. Esto realmente no tiene pie ni cabeza. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque y aquí viene un punto muy importante, la política de sustitución de importaciones, las políticas industriales, esos esfuerzos enormes, digamos, que hay que hacer, tienen mucha resistencia política, y esto no es casual, no es simplemente política. Esto ya en Ricardo es muy claro, los sectores ubicados en el mercado internacional, los sectores que son competitivos, en nuestro caso el agro, ¿no? Que es un sector que mueve una parte importante de la población, esto lo estamos viendo, digamos, con esto de Vicentín, en Santa Fe, en Córdoba, en el interior de la provincia de Buenos Aires, etcétera. A esos sectores les conviene, digamos, el libre comercio. Esos sectores aumentan su rentabilidad con el libre comercio. Con el libre comercio, esos sectores tienen insumos más baratos, no tienen que pagar nada más caro o de peor calidad producido localmente. E incluso hay sectores medios que están ubicados en el mercado laboral, jueces, abogados, lo que fuere, que perciben que pagarían bienes más baratos, comprarían computadoras regaladas. En computadoras creo que no tenemos ninguna chance, se puede abrir, pero digamos, pagarían todo mucho más barato y de mejor calidad con el libre comercio. Ahora, con el libre comercio, gente, nos quedamos con la mitad de la población afuera. Desgraciadamente nos tocó vivir esta etapa que nos atraviesa en el medio. Digamos, no tenemos muchas chances de tener una industria competitiva por mucho tiempo, y esto, digamos, no tenemos un Estado que pueda hacer lo mismo que China, pero tampoco nos podemos dar el lujo de decir, bueno, tiramos la toalla y nos convertimos en Chile, porque no vamos a ser Chile. Entonces esto lo dejo más que nada como un interrogante. ¿Qué hacer? Yo creo que en principio hay que saber jugar a la defensiva, lo que se puede hacer. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el coronavirus? El coronavirus probablemente tenga el efecto, como todas las crisis internacionales, de generar un cierre parcial del comercio internacional. Esto ya se estaba viendo, de hecho el propio Estados Unidos, como les dije, ya tenía una actitud proteccionista. Esto se profundiza con el coronavirus. Y los momentos de cierre del comercio internacional suelen ser periodos también de cambio estructural, no solo en términos productivos, sino también en términos políticos. Es decir, porque algo hay que hacer, alguna salida hay que encontrarle a la sociedad, alguna viabilidad es necesario encontrar a la sociedad. Aquí se vienen crisis enormes en toda la región, y probablemente sea la oportunidad para discutir, como para comenzar a diseñar algún tipo de plan alternativo en esta coyuntura muy difícil, coyuntura muy difícil no solo por el coronavirus, sino una estructura mucho más difícil por cuenta de los cambios ocurridos en el comercio internacional. No vamos a volver a ser la Argentina del siglo XIX, pero tampoco estamos en grandes condiciones de ser exportadores de bienes industriales, ese tipo de espejitos de colores que nos venden algunos economistas principalmente. Y termino por aquí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, muy interesante. Yo creo que nos quedan unos 20 minutos, podemos dar paso a algunas preguntas. No sé si alguno de ustedes tres quiere redondear algo que les quedó en el tintero. Si no pasamos, podemos tomar algunas preguntas y ver lo que estuvieron mandando de preguntas ahí por vía escrita. A ver, siempre dice que la emisión, acá tenemos Juan Justi. Tiramos una pregunta. A ver, Juan Justi dice, siempre dicen que la emisión genera inflación. Tengamos en cuenta que tenemos mucho público que no es especialista necesariamente en economía, así que está bueno este tipo de pregunta. Agustín habló de la restricción para emitir al infinito. Esa podría ser una restricción. ¿Cuáles son las otras restricciones para la emisión? Pregunta Juan Justi. Me parece que está un poco dirigida a Agustín y a Ariel, ¿no? Bueno, usted, Eduardo, está autorizado también para opinar y será bienvenido. Bueno,
Pero no, a ver, no sé si traté de ser claro, pero vuelvo sobre, como dije, o sea, yo lo que dije es que Argentina no tiene restricciones financieras para gastar en pesos, pero que sí tiene restricciones y básicamente la restricción central que tiene es que está limitado por lo que puede comprar usando pesos. Puede ser, algunos le dicen la restricción externa, etcétera. Son restricciones de tipo real, digamos, que nadie niega. Entonces, yo siempre digo que cuando preguntan por la inflación, primero que yo traté de ser bien claro que en ningún caso yo hablé de invertir al infinito ni nada parecido, hablé de gastar lo necesario para tener pleno empleo. Eso no es infinito. Y la restricción central es la que acabo de mencionar, y un punto importante es que el Estado argentino es un monopolio, digamos, de la creación neta de pesos. Entonces, monopolista, Ariel y Eduardo lo saben mejor que yo, pero cualquier monopolista no es price taker, digamos, o sea, fija precios. Entonces, generalmente la inflación tiene que ver con los precios que paga el Estado cuando gasta. Sí, y digo, no es algo malo en sí mismo tampoco la inflación. Esa es un poco los comentarios que haría la pregunta. Seguro Ariel tiene cosas más interesantes que yo para agregar. Ariel, Eduardo, ¿querían agregar algo sobre esto? Yo apenas un comentario rápido. Yo creo que el problema que tiene Argentina con el tema de la emisión, digamos, los problemas monetarios que tenemos no son, digamos, a ver cómo plantearlo. Nuestro problema es la inflación, no es la emisión. Es decir, tenemos problemas para emitir porque tenemos inflación. Y tenemos inflación, básicamente es un país que tiene una combinación de problemas de balanza de pagos con conflicto distributivo. Y eso le dificulta tener una moneda como para hacer algunas, digamos, políticas que queremos hacer. Me parece que básicamente el tema es que, bueno, como se hace esto en una pandemia, básicamente hay que tratar de tener alguna política antiinflacionaria que tenga algún control de conflicto distributivo. Y yo creo que el tema del problema de balanza de pagos, sí, un poco coincido con lo que dijo Ariel, si se ordenara un poco la cuestión monetaria y demás, me parece que por lo menos con la pandemia no va a ser un gran problema, no tendrían que sobrar los dólares, por lo menos esta es mi primera idea. Puede ser que la inflación ceda y ganemos un poco de autonomía monetaria en este sentido. O sea, es al revés de cómo se lo piensa, no es porque emitimos mucho que tenemos inflación, sino que porque tenemos inflación, digamos, se nos hace difícil hacer política monetaria. Tiendo a interpretarlo en estos términos. Ariel, ¿ibas a agregar algo? No, obviamente coincido esencialmente con lo que están diciendo. Que la emisión no genere inflación o no sea causa de la inflación no significa que no haya inflación por otras causas, en particular el conflicto distributivo. Y las restricciones, digamos, yo creo que hay que tomarse más en serio la restricción externa que incluso lo que la propia heterodoxia se la toma, porque es un problema técnico el que tenemos. ¿Sí? Si yo no produzco bienes de capital, y ahí por ahí difiero un poquito de lo que, como la piensa Agustín, yo no produzco nada. No es que si me falta un bien, como decía Eduardo, son complementarios los bienes y no sustitutos. Si yo no tengo uno, no produzco. Entonces, no es una pequeña restricción de la que estamos hablando. Y a diferencia de como la piensa, como dije en la presentación, la ortodoxia ese problema no lo puede ver porque si el capital es caro, digamos, para hablar mal y pronto, bueno, uso trabajo en lugar de capital y puedo producir lo mismo con trabajo. Es ridículo. No. A un ingeniero le contamos esta historia de que no tengo microchips, como decía Eduardo, y pongo a 10 tipos a hacer lo que hace un microchip y se nos caga de risa, digamos. Es una historia ridícula, digamos, cuando uno la piensa. Entonces, pensar en la restricción externa como una cuestión que, bueno, vamos creciendo y, no, muchachos, no tenemos una matriz productiva completa.
no es joda, digamos, no. Y alguien que no piensa en términos de relaciones input-output y en términos de bienes básicos no la puede ver, no puede ver esa restricción. Así que no me parece, digamos, decir, no hay restricciones, cada una y esta es suficiente, digamos. Pablo. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Santiago Cuneo que dice, me parece dirigida a Agustín, ¿cuál sería la diferencia de lo que vos propones, Agustín, con respecto al ingreso universal? No, básicamente el ingreso universal es un ingreso, digamos, sin contraprestación, por como yo lo entiendo y como lo explica la literatura. En Argentina hay mucho escrito sobre eso. Un ingreso sin contraprestación. La propuesta de empleo de última instancia es un salario a cambio de un trabajo, digamos. Es una diferencia esencial. Eso sería, si tuviera que decir una cosa concreta, es la más sencilla. Y si puedo hacer una acotación, Pablo, por lo que decía Ariel, simplemente, para que quede claro, digamos, por supuesto la restricción externa es quizás la más importante que tiene la economía argentina, solo que yo personalmente no creo que sea una restricción para llegar al pleno empleo. Simplemente eso, digo, por supuesto que, pero digo, que haya restricción externa no tiene por qué implicar que la gente no tenga laburo, digamos. Eso es simplemente laburo que puede ser de baja calidad, etcétera, podemos discutirlo, pero es simplemente eso. Bien, acá hay una consulta de Pablo Castillo que dice, ¿dónde cuelgan la grabación de esta charla? Flor, manda usted ahí. Bueno, después informamos en todo caso, ¿no? Porque en general se hacen procesamientos, probablemente lo utilicemos para publicar en nuestro número próximo de la revista Céfiro del departamento. Vamos a ver, seguramente lo estaremos imprimiendo o estará en el repositorio de la universidad. No lo decimos en brevedad, pero seguramente está y avisaremos. Leonardo Ariel Martínez dice, Estados Unidos de América tiene la maquinita de imprimir dólares y la usa imprimiendo al infinito. Eso es una afirmación. Ramiro Ragonelli, ¿qué pasa con la oferta de bienes básicos? ¿Qué es? ¿A dónde va a ir dirigida toda la demanda generada por una hipotética emisión? ¿Está bien? Si yo entendí bien, claro, está diciendo, hay emisión para los sectores de menores ingresos, más empobrecidos, con una alta propensión al consumo, por supuesto, en bienes de primera necesidad, y me parece que lo que pregunta Rigonelli, si eso, ¿a dónde va? Digamos, ¿por qué eso no genera inflación, no? Está bien. No sé si... Bueno, sí. Efectivamente, hay alguna restricción ahora adicional que en épocas normales no, que creo que la mencioné y si no estaba, por lo menos estaba escrita por ahí, si no logré mencionarla, que es, hay sectores que no están funcionando, es decir, hay que, digamos, redirigir ese gasto a sectores que estén abiertos, porque evidentemente no hay posibilidad de compra en algunos sectores porque no están funcionando, digamos, no puedo dar dinero para que vaya la gente al cine porque el cine está cerrado. Ahora, ¿qué se hace con esos excedentes? No necesariamente tienen que volcarse a, digamos, no es que donde no van no pueden generar inflación porque no hay, y donde van, que están abiertos, se produce porque la oferta responde. ¿Está bien? No que estamos en el pleno empleo de algunos sectores que no pueden responder. La otra cuestión es qué pasa si esos excedentes se vuelcan al mercado, digamos, es una decisión de cartera que se vuelca al mercado de dinero, a los dólares, digamos. Bueno, ahí es el rol de la política monetaria de regular, ofrecer activos lo suficientemente atractivos en pesos para que piano, digamos, la demanda de dólares se calme. Obviamente que no es, de nuevo, como siempre digo, no es una condición suficiente. En un quilombo como el que tenemos ahora, esperar que el problema estructural de demanda de dólares se resuelva es utópico. Ahora, sin una oferta atractiva de dólares,
que incluye, perdón, de pesos, De pesos. digamos, de retornos en pesos, que tiene como contrapartida, esto no lo dije, pero arreglar el problema del cepo, porque si yo tengo dólares, los cambio a pesos para obtener un retorno en pesos, después voy a querer, digamos, tengo que tener la posibilidad de cambiarlos a dólares y el cepo no me lo permite. Eso es un problema que hay que resolver y entiendo que hay voluntad de resolverlo, pero hay que resolverlo. La posibilidad del arbitraje no es completa. Entonces, pero eso es un problema de decisión de cartera, no tiene nada que ver con el mecanismo tradicional por el cual se piensa que la emisión genera inflación. ¿Querían agregar algo más? Yo, Sí, sí. una cosa, digamos, yo creo que hay que remarcar esto que dice Ariel, de decisión de cartera. ¿Sí? ¿Dónde van a ir a parar esos pesos que se están emitiendo? Hoy faltan pesos en la economía. ¿Ustedes conocen a alguien al que le sobre los pesos en este momento? ¿Cuántos son a los que le sobran los pesos? Yo no veo a tanta gente con excedente de pesos. Es decir, está el tipo que no cobra el alquiler, está el tipo que no vende, está el tipo que no trabaja, es decir, a todo el mundo le faltan los pesos. Yo no veo tanta gente con un sobrante de pesos para irse a dólar, y el que los tiene, hay que ver la decisión de cartera. La decisión de cartera es si hay alguna opción en pesos que pague más que el dólar. Obviamente no vamos a caer en la idea de que alcanza con subir la tasa de interés para que todo se resuelva o cosas por el estilo, pero digamos, es una decisión de cartera. Hoy faltan pesos, no es que no estamos con un sobrante de pesos en nuestra economía. Hoy están faltando pesos, estamos todos sin un mango, viejo. ¿Qué estamos hablando? Entonces, después hay un mecanismo financiero que hay que ver cómo se administra, que tiene sus complejidades, no lo voy a negar, pero creo que también hay cierta torpeza, me parece que ahora algunas cosas se han corregido, de no saber aprovechar algún mecanismo en pesos para que la gente que tenga ese excedente, digámoslo así, tenga alguna opción, digamos, que en pesos que pague razonablemente. Bueno, acá se presenta el problema del tiempo, tenemos más preguntas, Manuel. Bueno, no, algo para resaltar, desde la teoría económica hay mucho para decir antes de lo que también hay que decir desde la política. A veces cuando decimos, bueno, los fugadores de capitales, hay que perseguirlos a todos, bueno, quizás también, pero acá hay cuestiones también de política económica para hacer, por ejemplo, todo este tema para explorar en términos de tener opciones atractivas en pesos, ¿no? Atención con eso. Manuel C. dice, si se llega a poner en vigencia el acuerdo con la Unión Europea o Brasil, se corta y firma acuerdo con China y Corea, ¿cuáles creen que serían las consecuencias a largo plazo para Sudamérica? El tema Brasil, yo creo que a Brasil hay que mantenerse lo más lejos posible. Brasil es una bomba, está al borde de una explosión, no sé para dónde va. En medio de esta locura, sí, tratan de apretar el acelerador con acuerdos de libre comercio. Incluso cuando empieza la pandemia querían privatizar, seguir privatizando empresas, cortar gasto público, en fin. Brasil está completamente sin rumbo, manejado por una mafia que se puede caer en cualquier momento o no, porque realmente también es muy incierto. Me parece que Argentina sumarse a estas locuras brasileñas, si no, en nombre de que la integración o lo que fuere, firmar cualquier cosa que después nos implique la desaparición de sectores productivos, aumento del desempleo, etcétera, de ninguna manera. Cuando el mundo no está yendo para allá. Me parece que... Y además acá es firmar literalmente cualquier cosa. Yo no conozco la letra chica, pero yo creo que los europeos no ceden nada, los norteamericanos no ceden nada. Acá simplemente es, digamos, conseguir alguna cuota para algún producto o lo que fuere y después ceder en todo lo demás. Y no nos sobran empleos, me parece. Esta es mi opinión. Bueno, yo voy a pedir disculpas, no las vamos a poder hacer todas las preguntas. Por ejemplo, los que ya preguntaron, lamento no poder seguirlo porque tenemos alguna limitación de horario. Ahí tenemos una pregunta de Hernán, bueno, voy a pronunciar Caáis. Muy buena la charla. Hago dos preguntas. ¿Cómo se puede compatibilizar ser loquitos del gasto con estabilizar la macro? ¿Puede ser que la salida sea sobre la base de gasto en I+D, investigación y desarrollo, en sectores de punta? Muchas gracias. Hernán Caáis o Caé. No sé si Eduardo, Ariel, más que nada, los tres. Yo lo que digo es que el crecimiento es por demanda.
Esa es una restricción. Es decir, sin demanda, sin gasto no se crece. Y sin estabilizar la macro tampoco. Puede ser que ambas necesidades en una economía tan conflictiva como la Argentina resulten incompatibles. Ahora, yo estoy planteando que se necesitan esas dos cosas. Con un tipo de cambio que vuela por los aires todo el tiempo, que sube, no se puede tener una política de desarrollo. Y sin gasto público que tire la demanda tampoco, digamos, que tire el crecimiento tampoco. Ahora, ¿cuál es la solución? Seguramente haya que hacer, digamos, esta idea del acuerdo social como condición también necesaria para eso. ¿Significa que se puede? No, no significa que se puede. Ahora, por más que, digamos, el hecho de que esto no se pueda no significa que haya otras soluciones posibles. Estoy convencido de que estas dos son condiciones necesarias y habrá que resolverlas, digamos. Identificar el problema es un paso previo a la solución. Si no, vamos a estar solucionando cosas que no conducen al camino del desarrollo, digamos. Hay que estabilizar la macro y se crece por demanda. Eso son dos condiciones necesarias. Ramiro Bertoni, dos preguntas más. Ramiro Bertoni dice, tomando en cuenta que no sobran pesos, ¿no se debería intervenir para acotar la brecha con el paralelo que alienta sobrefacturación de IMPO y sobrefacturación de EXPO? Digo la otra, una que es para Agustín, que me quedó ahí, de Bruno Moglia. Con el empleador de última instancia se crea un problema de organización para asignar tareas a una gran cantidad de gente. Agustín, no sé si anotas. ¿Por qué no crear un seguro de desempleo o variante similar por igual monto? ¿Está bien? La pregunta de Bertoni y la de Moglia. No sé. La de Bertoni creo que un poco ya lo planteó Ariel, es decir, hay que buscar algún mecanismo para el que se pueda intervenir sobre el paralelo. Porque justamente si el paralelo es ilegal no se puede intervenir. Yo creo que comparto con Bertoni y comparto con Ariel que hay que buscar algún mecanismo. No soy un especialista, digamos, en el hilo fino, digamos, de este tema, pero hay que buscar algún mecanismo para que se pueda intervenir el paralelo, que no es tan grande, es un mercado chico, se lo ha dejado escapar, siendo un mercado que creo que decían el otro día, era de 5 millones de dólares, una cosa así. Hay que buscar algún mecanismo para poder intervenir en el paralelo. Si hay que salir de este tipo de cepo, no digo que no hayan controles, pero hay que buscar algún mecanismo para que se pueda intervenir en ese paralelo. Y comparto con Bertoni, sí, comparto plenamente. Ariel, ¿ibas a agregar algo? Perdón, Mario, Agustín. No, a la otra pregunta. Dale, Agustín. Porque a la del tipo de cambio va a ser polémico, así que mejor la dejamos para otro día. Tenés que vender reservas, ¿no? Tenés que tener reservas si querés domar el dólar. Pero bueno, voy a la de Bruno. ¿Por qué es un problema administrativo, organizativo? Sí, obviamente es más fácil mandar un cheque a la gente y nos quedamos tranquilos. Yo creo que, digamos, en la medida que si uno cree que hay cosas, hay necesidades por satisfacer, entonces hay trabajo por hacer, y entonces me parece que no es cuestión de hacer un seguro de desempleo y ya. O sea, creo que Argentina ha demostrado en programas masivos de empleo que tiene capacidad de organizar programas masivos que hacen cosas útiles en las comunidades locales, etcétera. Me parece que no hay por qué tirar la toalla y decir, bueno, mando un cheque y listo. O sea, me parece que hay trabajo por hacer y hay que pensar que el desempleo implica bienes y servicios, o sea, mercancías y que estamos dejando de producir y que estamos dejando de aprovechar. Ese es el costo real del desempleo. Y no hay ninguna restricción para solucionarlo mañana. Ese es un poco el mensaje que quiero transmitir. Una cosa sobre lo que dice Mario. A mí me parece que es importante, porque Mario pone el acento esto de qué es la moneda, etcétera, para explicar esto, pero yo creo que es muy importante entender que lo que plantea Mario cabe en lo que dije hace un rato del tema de saber jugar a la defensa. Es barato lo que plantea Mario.
Es decir, es barato en términos tanto en pesos como en dólares, midámoslo como querramos. Este tipo de planes de este tipo son baratos. El problema de la Argentina no es el informal, el desempleado, etcétera, al que se le puede tirar algún subsidio. El problema de la Argentina son los dólares que se van por turismo, son los dólares que nuestro déficit en bienes de capital. Es decir, son las grandes partidas, digamos, demandantes de dólares, son esas. El déficit que teníamos en petróleo en un momento de auge, digamos, del kirchnerismo, es ahí donde hay que apuntar. Es decir, no creo que sea un gran consumidor de dólares un programa como el que defiende Mario, ¿no? Es decir, sin entender todos los detalles, me parece que estamos hablando de chirola. Lo que es caro en la Argentina es la clase media, realmente, no es los sectores más humildes. En términos de dólares estoy hablando de caro, ¿no? Ahí hay una pregunta de Kevin, pero me parece que están respondidas las dos. Pregunta si el límite es la demanda de dinero y después pregunta también si la restricción externa, si tiene sentido pensar una salida exportadora del tipo de cambio alto. Creo que fue varias veces reiterado que no, especialmente por Eduardo. Así que yo más o menos creo que no se me está pasando ninguna pregunta. La verdad que, bueno, me parece que para mí estuvo muy bueno en las charlas. No sé si quieren redondear algo más y nos vamos. Son las 8 de la noche. No creemos en las reuniones largas, más allá de que algunos tenemos ganas de seguirla. No sé si quieren agregar algo más. Eduardo, Ariel, Agustín, estamos ahí. Bueno, muchísimas... ¿Eduardo? No, nada. Creo que, digamos, estamos manejando como dos niveles de análisis, ¿no? Uno son estos problemas de macroeconómicos, de coyuntura, de estabilización, que creo que en algún momento Argentina se va a estabilizar en términos macroeconómicos. Y otro es el debate más de largo plazo, dentro del cual este tema macroeconómico entra, obviamente, que es el tema de, bueno, cuál es el camino hacia algún tipo de desarrollo, o si es que ya hemos tirado la toalla con relación a eso, ¿no? Me parece que sí, que está bastante ausente, ¿no?, de los debates, o por lo menos a veces no pasa ¿no?, de una mirada voluntarista, una intención de decir, a veces, como soy yo, tenemos que tener políticas de Estado, pero bueno, creemos que, bueno, desde la universidad tenemos que dar una mano precisamente en esos debates. La universidad, por excelencia, puede levantar un poco la cabeza de la coyuntura y pensar a largo plazo. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, muchas gracias a los expositores, que se repitan. Si hay ganas de que esto siga, nos quedamos con la gana de que haya más. Seguramente vamos a seguir realizando más cosas. Y, bueno, yo saludos a todos y a todas. Flor Gasparini, no sé si estás por ahí, ¿querés agregar alguna información o algo? Ya los avisos de los libritos que estamos sacando, digo libritos no para subestimarlos, son excelentes, ¿no? El libro de Agustín sobre el Estado como empleador de última instancia, el libro sobre teoría del valor y la distribución de Fabio Petri. No sé, Flor, ¿algo para agregar? ¿Algo que me estoy olvidando? Flor Gasparini. Una cosita, el lunes 13 de julio tenemos la charla de trabajo y pandemia que van a exponer Laura Henry, Julio Nefa y David Trachtenberg, con la moderación de Sandra Pérez, la coordinadora de Relaciones del Trabajo. Así que, bueno, en breve ya les estaremos enviando todo, pero siguen las charlas. Bueno, mucha suerte para todos, que no sea leve este periodo, sigamos pensando y no perdamos el optimismo. Yo creo que también el saber, y como decimos a veces, la buena teoría también ayuda mucho al optimismo, y a no bajonearnos. Yo creo que esto da para mucho y los finales están siempre abiertos. Mucha suerte, muchas gracias, buenas noches, nos vamos, saludamos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los expositores. No, Buenísimo. gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. No, que se repita, Ariel, ya te vamos a seguir explotando. Nos vemos, Pablo, después Chao. hablamos en privado. Dale, Edu. Hasta luego.